Bienvenidos a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Le pido al señor secretario se sirva identificar el objeto de este acto, indicar la agenda del día de hoy. Buenos días, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Acto de presentación de las obras Derecho de Amparo y Acción de Amparo Constitucional del académico Dr. Alan Brewer Carías y de la obra La Defensa del Contribuyente del Dr. Luis Fraga Pitaluga. Programa. Presentación a cargo del presidente de la corporación, Dr. Humberto Romero Musi. Punto número 2, intervención del académico doctor Alan Brewer Carías. Punto número 3, intervención del autor doctor Luis Fraga Pitaluga. Clausura del acta. Tiene la palabra el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Humberto Romero Musi. Muy buenos días, señoras y señores, colegas individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Señor presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y demás colegas tributaristas. Queridas familias Brewer y Fraga. Señoras y señores profesores, estimados todos. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se complace en patrocinar la presentación de dos obras de máxima valía para la reinstitucionalización de la justicia en Venezuela. El libro más reciente del académico Dr. Alan Brewer Carías, intitulado Derecho de Amparo y Amparo Constitucional, y el libro del profesor Luis Fraga Pitaluga, intitulado La Defensa del Contribuyente. Esta es una oportunidad estelar que nos compromete con la identificación de los muchos aciertos que concurren en ambas obras, pero por sobre todo nos permite resaltar el compromiso de la academia y el de todos los estudiosos del derecho en rescatar la vigencia del Estado constitucional, la democracia y el goce efectivo de los derechos humanos de todos los venezolanos, para redimir la situación de descomposición institucional que padecemos. Para mí también es un gusto muy especial porque me permite testimoniar de la valía de estos dos juristas de excepción, por quienes profeso gran respeto, admiración y por sobre todo amistad. Sus recientes aportaciones representan cada una en su tipo una aplicación práctica del compromiso del intelectual con su tiempo y con su sociedad. El admirado académico Alan Brewer Carías no necesita presentación. Dedica merecidamente su nuevo libro a la memoria del maestro mexicano Héctor Fixamudio, recientemente fallecido. Su nueva obra es un verdadero tratado sobre protección procesal de los derechos humanos y constitucionales. Sin duda, una obra muy oportuna, pues es la clave para la protección procesal de los derechos fundamentales extraviados durante más de 20 años de desafueros de toda índole. Por esa razón, el libro comienza acertadamente por remarcar que el derecho de acceso a la administración de justicia para reclamar la tutela judicial efectiva de los derechos es la columna vertebral del Estado constitucional de derecho y que dentro de esos mecanismos de protección, el amparo constitucional presenta un doble carácter que lo eleva a un rango especial, porque es un derecho en sí mismo y a la vez un medio adjetivo destinado a la tutela judicial urgente y efectiva frente a las violaciones de los derechos humanos y constitucionales. Como es característico en toda la extensa obra jurídica de Alan Brewer Carías, este nuevo libro exhibe una profundidad excepcional. Y no podía ser de otra forma porque el autor es protagonista de primer orden en el desarrollo del amparo constitucional en Venezuela y allende de nuestra frontera, como docente, académico, proyectista de ley y como litigante que participó en varios casos emblemáticos que perfilaron el amparo en nuestro país, con lo cual el libro nos ofrece una virtuosa y perfectamente bien engranada combinación de teoría y práctica sobre el amparo constitucional. Es una pretensión muy ingenua tratar de resumir en pocas líneas una obra jurídica de la envergadura de la que hoy presentamos, de modo que nos limitaremos simplemente a mencionar algunos de los grandes temas que aborda.
El autor comienza con unas precisiones conceptuales que sitúan el amparo constitucional venezolano en el contexto de su desarrollo en Latinoamérica y en especial en el derecho mexicano. Lo compara con figuras afines en sistemas muy diversos como el anglosajón, así como las regulaciones existentes en las convenciones internacionales sobre derechos humanos. El autor aborda la evolución histórica del amparo en nuestro ordenamiento jurídico y su desarrollo pretoriano antes de su regulación positiva en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988. Este largo recorrido, narrado de una manera amena y detallada, es la antesala inexcusable para comprender el significado de varias de las notas esenciales del amparo constitucional, tales como su carácter extraordinario, subsidiario, breve y sumario, no sustantivo de los mecanismos procesales ordinarios, todos los cuales son profusamente examinados en la obra. Todas las cuestiones procesales de interés sobre el amparo constitucional reciben en esta obra un inmediato examen, siempre acompañado por dos complementos que son típicos en la monumental obra del doctor Brewer. Desde su inicio, que son la cita recurrente y exhaustiva de tratamiento jurisprudencial de cada asunto y la referencia amplia y siempre actualizada de la regulación de cada aspecto de derecho comparado, con lo cual la obra presentada adquiere una riqueza única y una utilidad excepcional para el desarrollo futuro de este mecanismo de protección procesal. Para mí, especial mención merece la referencia al amparo a la libertad personal y el llamado amparo a la información o habeas data, una acción de marcada relevancia hoy en esta era de vertiginoso y permanente intercambio de datos como producto del incremento exponencial de la digitalización. Esta nueva obra del doctor Brewer es un ejemplar aporte a la bibliografía iberoamericana sobre protección de derechos fundamentales. La academia se siente orgullosa y agradece sus luminosas e inagotables contribuciones al país y a la misión de la corporación. También estos años de desinstitucionalización del Estado de Derecho, las reformas tributarias y la práctica jurisprudencial consolidaron progresivamente privilegios inaceptables a las administraciones tributarias, degradaron la garantía judicial y disminuyeron generalizadamente las posibilidades de defensa de los contribuyentes. Dijimos en su momento que en este contexto de regresión institucional el tributo perdió su función ética. Degeneró en otro instrumento más de control social apalancado en la imperatividad de su forma jurídica y en la amenaza coactiva de la recaudación fiscal. El tributo es utilizado como un mecanismo de terror y persecución de la disidencia política y económica. Por ello, esa circunstancia exige para ciudadanos y operadores jurídicos la necesidad de una reivindicación de la justicia tributaria en Venezuela. Y esta es la oferta que precisamente nos presenta el profesor Luis Fraga Pitalúa con su reciente libro La defensa del contribuyente, coauspiciada por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y la Editorial Jurídica Venezolana. Y tengo el muy especial privilegio de ser el prologuista de esta obra. Luis Fraga Pitalúa tampoco necesita presentación. Es un conocidísimo tributarista con aquilatada obra y experiencia que respaldan su autoritas intelectual. Su dominio de los temas administrativos y procesales fortalecen siempre sus autorizadas opiniones. Su nueva obra consiste precisamente en un tratado de derecho formal tributario y de derecho procesal tributario en el que examina todas las cuestiones principales de ambas disciplinas, principios fundamentales que gobiernan las relaciones entre administraciones tributarias y los contribuyentes, procedimientos administrativos constitutivos de verificación, fiscalización y determinación de la obligación tributaria, todo el catálogo de derechos y garantías de los contribuyentes, actividad consultiva en la administración tributaria, medios de defensa de los sujetos pasivos de la imposición, tanto en vía administrativa como en el ámbito judicial, con especial atención en el contencioso tributario, el amparo tributario, el habeas data y el arbitraje tributario.
la crítica de los procedimientos de desjudicialización de los créditos tributarios y la ejecución forzosa de estos, la responsabilidad patrimonial de la administración tributaria frente al contribuyente y, por último, entre tantos, las bases constitucionales y legales para la digitalización del proceso tributario. Más allá de la notable extensión y profundidad de la obra, su aporte más relevante es su proyección hacia el futuro. La meditada reflexión a lo largo de todo el libro sobre los cambios que son indispensables para corregir los innumerables desaciertos cometidos en 20 años de marcado retroceso, pero también para modernizar los medios de justicia del sistema tributario venezolano y ponernos en condiciones de enfrentar con éxito un porvenir lleno de cambios y de desafíos. En este sentido, podemos concluir diciendo que el nuevo libro del profesor Fraga sienta las bases para dar un salto cuántico en la defensa del contribuyente. Todos los tributaristas nos sentimos orgullosos y agradecidos por esta notable contribución del profesor Fraga Pitaluga a la biografía patria que la enriquece y engalana, haciéndola de consulta obligatoria. Estas son las obras que definitivamente hacen progresar el derecho por el efecto multiplicador que tienen y producen. En suma, estos nuevos libros que auspicia la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el día de hoy nos convocan a reedificar las instituciones de la justicia constitucional y de la justicia tributaria en particular, y nos inmuniza contra la improvisación y la desmemoria, y nos evidencia el desafío permanente que tenemos todos los venezolanos de afianzar los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos como límites al poder político para refundar una república liberal, moderna y próspera. Solo me queda convocar al lector a ser parte del reto que nos imponen las nuevas obras de Alan Brewer Carías y de Luis Fraga Pitaluga. En esta interminable lucha por el derecho, los retos del amparo de los derechos humanos y el de la defensa del contribuyente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. Tiene ahora la palabra el académico doctor Alan Brewer Carías, autor de la obra Derecho de Amparo y Acción de Amparo Constitucional. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Academia por la presentación que ha hecho de estas obras y por el respaldo que le dio a la producción de las mismas. Y hablo en plural aquí, en este momento nada más, porque además del libro mío, está el libro del doctor Fraga Pitaluga, que tuve el gusto de editar y de trabajarlo como editor desde el punto de vista editorial en la Editorial Jurídica Venezolana. Ambos libros salen por la Academia con el respaldo de la Editorial Jurídica Venezolana. Bueno, el libro de Derecho de Amparo, a ver si se ve bien, y Acción de Amparo Constitucional, es un ladrillo, ¿no? Pero más ladrillo es el de, porque este es un libro que tiene 770 páginas, más ladrillo es el de Luis Fraga, porque tiene más de 900 páginas. Esto significa que la pandemia ha tenido efectos positivos dentro de todos los efectos negativos que ha tenido para el mundo. Pero para los académicos y para la academia ha tenido efectos positivos porque nos ha permitido pues concentrarnos en trabajos de este tipo. Este libro era un libro que yo tenía en deuda conmigo mismo, porque si bien había escrito cientos, miles de páginas sobre amparo, y aquel libro inicial del año 1998 sobre comentarios a la ley de amparo había sido el caballito de batalla para
el estudio y el manejo de la institución en Venezuela desde el inicio, me faltaba concretar todo el proceso de mi involucramiento con el amparo en una obra, y es esta. Esta obra, además, como lo indicó el presidente, decidí dedicarla a la memoria de Héctor Fixamudio, quien falleció cuando ya estaba terminándola, y además a dedicarla también al discípulo predilecto de Fixamudio, que es Eduardo Ferrer MacGregor, que hemos incorporado a la academia, porque en definitiva fue su discípulo y su sucesor. De manera que en América Latina el amparo ha sido trabajado por Fixamudio desde el inicio, desde su propia tesis en el año 64, y luego por Fixamudio desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y Fixamudio siempre, por su vinculación al derecho comparado, estudió todas las instituciones de América Latina. Hay que recordar que Fixamudio empezó su trabajo como investigador en el Instituto de Derecho Comparado de la UNAM, que luego se convirtió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y desde ese instituto siempre estuvo pendiente de todo lo que acontecía en América Latina en materia de amparo. Y cuando salió la Constitución de Venezuela, escribió con razón, a los pocos años de la Constitución del 61, me refiero, escribió sobre el acierto de la Constitución venezolana de haber regulado al amparo como un derecho y no como una acción. Y esto lo decía quien había escrito ad nauseam sobre el juicio de amparo, el juicio de amparo mexicano, un juicio que es una acción, una garantía procesal, y que bajo ese ángulo, cuando estudió la institución venezolana, con razón la identificó no como un derecho, no como una acción, más como son todas las acciones de amparo, de tutela o de protección en América Latina, sino como un derecho constitucional, el derecho a ser amparado. Incluso yo le agradezco a Héctor Fix, que hace casi 20 años escribió un trabajo que también, no sé si podemos ver el título, que yo incluí aquí a manera de prólogo, y lo tituló La teoría de Bruder Carías sobre el derecho de amparo latinoamericano y el juicio de amparo mexicano. Entonces hace la comparación, pero destaca el tema de mi insistencia a raíz de la Constitución del 61, de que en Venezuela se había establecido un derecho de amparo que podía ser formulado como tal ante los juicios, ante los tribunales, es decir, podía ser justiciable a través de una acción de amparo y a través de todas las vías procesales ordinarias. Y eso es lo que estaba en la Constitución. Yo tuve un rol de etapa final en incorporar ese derecho a amparo en la ley del año 88. Y fue que yo me incorporé, porque era senador suplente, pero no activo, me incorporé a la sesión última de la aprobación de la ley de amparo en el año 87 e hice una exposición y propuse unos cambios que son los cambios que están en los artículos 4, 5 y 6 de la ley, que en definitiva estableció este carácter de al amparo como derecho ejercido a través de una acción autónoma, pero también a través del contencioso, a través de la acción de inconstitucionalidad y de cualquier otro medio procesal. Por supuesto, recuerdo todas aquellas discusiones. Estoy viendo aquí a la doctora Sosa, que estaba en la Corte Suprema. Todas las interminables discusiones e incomprensiones, no se entendía. La gente no entendía que se podía ejercer una acción de amparo a través de medios ordinarios y siempre pensaban en la acción. Yo a veces decía, bueno, pero ¿por qué no se les ha ocurrido presentar, es decir, no se les ha ocurrido
saber cuál fue la intención del legislador. Y era muy fácil. Me excusan que lo diga en primera persona, pero ¿por qué no me preguntaron a mí cuál ha sido la intención de aquellos artículos 4, 5 y 6 de la ley? Bueno, en definitiva, al final se resolvió el proceso de conformación con las decisiones de la Sala Político-Administrativa, el famoso caso Van Bene, donde definitivamente quedó todo zanjado y se aclaró que era un derecho. De manera que entonces ese tema del derecho de amparo ejercido no solo a través de una acción de amparo, sino a través de todos estos mecanismos procesales, ha sido la característica de la institución venezolana en el ámbito comparado y que ha llamado tanto la atención afuera. No debo dejarme de mencionar, sin embargo, que no ha faltado algún insensato, como ocurrió en el año 2013, donde la Asamblea Nacional llegó a aprobar en primera discusión una reforma de la ley de amparo, reduciendo el amparo a una acción y echando por la borda todo el sistema del amparo como derecho, que también recogió la Constitución del 99. Afortunadamente esa ley, no tengo idea de quién es el insensato o quiénes fueron los insensatos que se les ocurrió redactar aquel proyecto, pero afortunadamente no fue ni considerado en segunda discusión y no pasó nada. Pero esa evolución toda está en esta obra desde el inicio, como lo resumió el presidente, primero en la formación pretoriana del proceso de amparo, con tantos juicios que hubo antes de la ley, que fueron conformando la acción de amparo, y que ahora me recuerdo de la comparación que yo he hecho entre el amparo y las injunctions del derecho anglosajón, que son medidas de amparo, pero que se pueden establecer no solo para la protección de derechos constitucionales, sino de todo tipo de derechos e intereses. Pero una vez comparando esto, sin él decirlo, pero me vino a la mente, un juez civil que otorgó un amparo que fue muy publicitado, que fue con motivo de las antenas de las televisoras en el Ávila, un juicio muy, muy conocido. El juez me dijo, mire, doctor Brewer, el amparo es palo por la cabeza. Y así fue. Y ese es el amparo. Por eso incluso he puesto el mazo judicial en la portada, porque ese es el amparo, PAO. Y ese amparo fue configurado judicialmente y luego fue transformado por la regulación legal y el amplísimo desarrollo jurisprudencial que hemos tenido. Y ese amparo, nuestro derecho de amparo y acción de amparo constitucional han sido pues alabados en el ámbito comparado latinoamericano. El libro, por tanto, es esa deuda que tenía yo conmigo mismo de poner aquí todo lo que quería para redondear ese concepto tan importante y así ponerlo a la disposición de todos los interesados. Ahora, que el problema que tenemos en América Latina y en particular en Venezuela es la impresión. Antes, queridos amigos, imprimíamos un libro, yo que tengo en la editorial desde hace 40 años, 40 y pico de años, antes sacábamos 1000 ejemplares, 2000, 3000 ejemplares de alguna obra, hoy es imposible. Esta obra no se puede sacar. Hay unos ejemplares que han salido, pocos, va a haber en Caracas 100 ejemplares, los académicos tienen unos ya en la academia a la disposición de ustedes, va a estar en las bibliotecas y habrá otros en pocos para la venta, pero que serán 50. De resto, la obra está en Amazon, pero además la obra está de acceso libre en PDF, en mi página web, en la página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y ha circulado. De manera que esa es la respuesta que también tenemos que dar a los efectos de la crisis económica en Venezuela
que no nos permite ya tener ediciones amplias de libros y muchísimo menos de ladrillos como estos que no se pueden ya permitir imprimir. Por lo demás, otra cosa hay que tener en cuenta. Ya un libro de esto, editado en Caracas o donde sea, no se puede mandar por correo ni siquiera. Cuesta más mandar este libro por correo que imprimirlo. De manera que no hay otra forma en definitiva de encarar el mundo de la impresión y de la edición que no sea a través del sistema de ventas por las librerías globales en Amazon y en todas las otras librerías globales, que hace que el libro se imprima cuando lo piden y donde lo pidan. De manera que el libro, por eso hoy por hoy, están todos los libros en las librerías globales, que es la forma en que hoy circulan los libros. Bueno, muchas gracias de nuevo al presidente de la academia, a toda la academia, por el respaldo que le ha dado siempre a las labores editoriales de la misma, que son muy importantes y que permanecen estas obras ya incorporadas en la página web a la disposición de todos. Gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora Lambrugger Carías. Ahora tengo el gusto de darle la palabra al doctor Luis Fraga Pitaluga, autor de la obra La defensa del contribuyente. Adelante, doctor Fraga. Muy buenos días, señor doctor Humberto Romero Musi, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y señores miembros de su junta directiva, señor doctor Alan Brewer Carías, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señores individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, distinguidos invitados, señoras y señores. Estoy muy honrado de comparecer ante esta centenaria y noble corporación, reservorio de sabiduría y crisol de la intelectualidad jurídica del país, para presentar con gran emoción y humildad la obra de mi autoría titulada La defensa del contribuyente, la cual ha sido distinguida como parte de la colección conjunta de estudios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la Editorial Jurídica Venezolana, y que cuenta con el generoso apoyo institucional de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que para mi fortuna y beneplácito ha sido prologada por el académico doctor Humberto Romero Musi, quien siempre ha sido para mí un ejemplo de excelencia profesional y académica y un leal y muy querido amigo. La ocasión se vuelve para mí jubilosa al recibir con asombro una recompensa que no merezco, pues gracias a una feliz coincidencia presento mi libro conjuntamente con mi querido y muy admirado maestro, el académico doctor Alan Brewer Carías. Y si las bendiciones no fueran ya muchas, el evento es moderado por mi querido amigo de tantos años, el académico doctor Rafael Badel Madrid, con quien trabajé un buen tiempo y quien tuvo una influencia profunda y decisiva en mi formación profesional. No puedo dejar de mencionar los individuos de número de esta corporación que han tenido una especial significación en mi trayectoria profesional y académica, y a quienes saludo con inmenso afecto. Doctores Gerardo Fernández Villegas, Enrique Iribarren Monteverde, Cecilia Sosa Gómez, Ramón Escobar León, Carlos Ayala Corao, Román Duque Corredor, Salvador Januzzi, Gabriel Roan Santos, Alfredo Morles Hernández, Eugenio Hernández Bretón, Don Enrique Cotén, José Guillermo Anduesa, Luis Ugalde, Juan Carlos Prorrisque y por supuesto mi compañero de la universidad y muy querido amigo Juan Cristóbal Carmona. Con la venia de todos los distinguidos asistentes a este acto, quisiera comenzar mis breves palabras con una anécdota. Al comienzo de 1998, la Procuraduría del Estado Zulia extendió una invitación al doctor Humberto Romero Musi para dictar una conferencia intitulada La defensa del contribuyente frente a la administración tributaria. Un cúmulo importante de trabajo y académico le impidió aceptar, y por ello él generosamente me pidió ir en su lugar. Así lo hice, muy, muy contento, pero a la vez agobiado por la gran responsabilidad que significaba para mí sustituir a un titán del derecho tributario venezolano. Para esa conferencia me esforcé como nunca y preparé un trabajo que luego presenté al doctor Romero Musi para rendirle debida cuenta de lo que había hecho. En forma lacónica, pero a la vez entusiasta, el doctor Romero Musi me dijo: aquí hay un libro, ponte cuanto antes en eso.
Con el apoyo permanente del doctor Romero Musi, quien también prologó aquel libro, y de la doctora Belén Ramírez Landaeta al frente de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, se publicó La defensa del contribuyente frente a la administración tributaria en 1998. El año siguiente fue aprobada una nueva constitución y en el 2001 el Código Orgánico Tributario sufrió una profunda reforma. Sin embargo, el libro no perdió vigencia. Pasaron 22 años desde entonces y 2 reformas adicionales del Código Orgánico Tributario ocurridas en 2014 y 2020, por lo que el libro que hoy se presenta tuvo que ser totalmente reescrito. El panorama hoy en día es muy distinto al de aquel entonces. Para describirlo de alguna forma es realmente desolador. Pues el sistema tributario venezolano ha experimentado la más generalizada, honda y peligrosa desinstitucionalización de toda su historia. Contemplamos hoy en día una huida del derecho tributario y de todas sus instituciones fundamentales. Los numerosos cambios legislativos producidos durante los últimos 20 años, las cuestionables decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en salas constitucionales, político-administrativas y las actuaciones arbitrarias de las administraciones tributarias han actuado en siniestra yunta para desmantelar en unos casos o desconocer por completo en otros el régimen de derechos y garantías de los sujetos pasivos de la imposición. La profundidad del retroceso y el daño causado es difícil de describir. En el ámbito tributario, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que es la columna vertebral del Estado de Derecho, ha desaparecido casi por completo a partir de una combinación de factores. Hoy en día el ejercicio del derecho de acción coloca al contribuyente ante un falso dilema que lo obliga a escoger entre pagar lo que no debe o pagar muchísimo más de lo que no debe, porque los actos de contenido tributario conllevan la aplicación de sanciones pecuniarias desproporcionadas cuya cuantía, además de ser indeterminada, se ajusta diariamente a partir de la aplicación de un nuevo índice de medición de la multa que sustituye la unidad tributaria y que se denomina moneda de mayor valor, el cual se calcula al día del pago de la multa según la cotización más alta de alguna de las divisas que publica diariamente el Banco Central de Venezuela. El Código Orgánico Tributario de 2020 ha introducido, por tanto, un mecanismo de indexación de las sanciones pecuniarias que no responde a criterio objetivo alguno, que no es producto de una decisión de la Administración Tributaria sobre la base de los estudios técnicos del Banco Central de Venezuela y que no está sometido al escrutinio y control de la Asamblea Nacional, sino que en franca violación de nuestra soberanía se ata a la azarosa cotización de monedas extranjeras. A esto se adiciona la aplicación del interés de mora que se causa durante toda la pendencia del procedimiento administrativo y del proceso judicial y hasta el pago de la deuda a una tasa de usura equivalente a 20 puntos porcentuales por encima de la tasa activa máxima de la banca. Pero este estruendoso desafuero palidece frente a la reinserción clandestina del oprobioso privilegio solve repete a partir de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2014. Si bien es cierto que aún no se exige explícitamente pagar primero para recurrir después, las normas existentes conducen de manera solapada al mismo resultado, porque la ejecución de los créditos fiscales ya no es judicial, sino administrativa, y procede aún sin la existencia del indispensable título ejecutivo, desde que los actos son ejecutables forzosamente, aunque no sean definitivamente firmes. Es decir, aun cuando las obligaciones que ellos documentan no sean jurídicamente exigibles. Además, la suspensión de efectos de los actos en vía administrativa ya no es automática, sino rogada, pero en la práctica no se acuerda jamás, a lo que debe agregarse que la petición de tutela cautelar en el proceso contencioso tributario es un ejercicio completamente inútil gracias a las erróneas interpretaciones de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que contrarían incluso el texto expreso del Código Orgánico Tributario desde que se exige al justiciable que demuestre fehacientemente el derecho que le asiste en el incidente cautelar y que además aporte plena prueba del daño que se cierne sobre ese derecho cuando es sabido que estas determinaciones no se pueden hacer in limine litis, sino en la sentencia de fondo, una vez transitado todo el proceso, porque la tutela cautelar lo que demanda es un juicio de verosimilitud del derecho y de la potencialidad del daño. Si lo anterior no fuera ya bastante, la Administración Tributaria, actuando como juez y parte, dicta ahora las medidas cautelares en protección de los créditos tributarios, que aún no son exigibles,
y además, como he dicho, puede ejecutar estos créditos de manera forzosa sin verdadero título ejecutivo, con lo cual se dota a sí misma de un portentoso instrumento de disuasión y cobro compulsivo de créditos cuya exigibilidad jurídica no ha sido resuelta en forma definitiva. Cuando este valladar contra el ejercicio del derecho a la acción logra ser superado, entonces entran en escena en este teatro del absurdo los privilegios y prerrogativas procesales de la República, los cuales se han acrecentado hasta límites que revelan una soterrada pretensión de inmunidad procesal del poder y que además se han extendido a otros entes públicos, incluso a niveles político-territoriales menores, sin que exista una justificación plausible para ello. El resultado es un proceso contencioso tributario completamente desequilibrado e inequitativo, en el cual la posición jurídica del justiciable es precaria, pues todo está diseñado para que abandone el juicio o simplemente para que lo pierda, aun cuando la razón esté de su lado. La perención de la instancia no es posible después de vista la causa, aunque en un momento dado varias sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia intentaron alcanzar este deleznable e ilegal propósito. Pero gracias a una artificiosa construcción pretoriana de la Sala Constitucional, el resultado es el mismo, pues puede declararse la caducidad de la acción por una supuesta pérdida del interés en la sentencia, lo que sin duda constituye un premio a la reprochable conducta de los jueces que no sentencian y que violan su potestad deber de administrar justicia, y configura además un vergonzoso atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva. En el ámbito de los procedimientos administrativos, la situación no es menos alarmante, aun cuando la Constitución, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos regulan numerosos derechos y garantías para los sujetos pasivos de la imposición, y de ello da cuenta el libro que hoy se presenta. Las administraciones tributarias violan, desconocen y evaden sistemáticamente el estatuto del contribuyente que deriva de estos instrumentos, porque las potestades y competencias han sido hipertrofiadas y se interpretan además de manera amplia, en claro desapego a los principios de legalidad y de competencia, de todo lo cual resultan administraciones tributarias dotadas de poderes omnímodos que someten a los sujetos pasivos y los fuerzan a aceptar sumisos las pretensiones fiscales. El libro que hoy se presenta es un llamado urgente y angustiado por el rescate del estatuto del contribuyente y por la reinstitucionalización del sistema tributario en los ámbitos del derecho tributario formal y del derecho procesal tributario. La obra aborda los principios fundamentales que orientan las relaciones entre los sujetos pasivos de la imposición y las administraciones tributarias y analiza en detalle los procedimientos administrativos de fiscalización, verificación y determinación tributaria y los límites constitucionales y legales que los deben encauzar. Tal vez uno de los capítulos nucleares de este libro es el que se dedica a inventariar y analizar detalladamente 30 derechos y garantías que protegen las posiciones jurídicas de los sujetos pasivos de la imposición, lo que se hace no solo a la luz de las normas de derecho interno y la mejor doctrina de jurisprudencia tributaria, tanto nacional como extranjera, sino también con la permanente referencia a convenios internacionales sobre derechos humanos que tienen proyección en el ámbito tributario y que pueden activar mecanismos internacionales de control de la convencionalidad. El análisis se refuerza además con decisiones líderes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen influencia en el ámbito del derecho tributario formal y del derecho procesal tributario, así como instrumentos que, aunque tienen el carácter de soft law, como es el caso de la Carta de Derechos y Garantías de los Contribuyentes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, marcan sin la menor duda el rumbo correcto a seguir en esta materia. Especial atención se dispensa en la obra a la actividad consultiva de la Administración Tributaria, desmenuzando en todos sus aspectos el derecho de los sujetos pasivos de conocer los criterios de la Administración Tributaria sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias en casos concretos, así como los efectos jurídicos formales y jurídicos materiales de esta importantísima actividad hoy en día en deplorable estado. Los medios de defensa de los sujetos pasivos de la imposición, tanto en vía administrativa como en vía judicial, son objeto de un profundo estudio. Especialmente se dedica al recurso jerárquico, el recurso de revisión y las solicitudes de reconocimiento de nulidad absoluta, y un apartado especial se dedica al problema de la reforma peyorativa o reforma en perjuicio en los procedimientos administrativos de segundo grado.
En la vía judicial, el proceso contencioso tributario es epicentro de una extensa revisión que lo aborda en todos sus ángulos y aspectos medulares. Pero también se dedica un gran esfuerzo a temas de mucha relevancia como la tutela cautelar anticipada, el amparo tributario, la habeas data y el arbitraje tributario, siempre en el marco de una constante referencia y reivindicación de las modernas tendencias y avances del derecho comparado. La involución que representa la desjudicialización tanto de las medidas cautelares que protegen los créditos tributarios como de la ejecución forzosa de estos es ampliamente analizada para demostrar la lesión que tales regulaciones comportan para los derechos y garantías de los sujetos pasivos y para afirmar asimismo que estos procedimientos no son sino instrumentos de amenaza y disuasión, cuyos beneficios prácticos para la administración tributaria son inciertos, porque ésta no cuenta ni con la experiencia ni con los medios necesarios para conducirlos con éxito al tratarse de causas formales que deben estar en manos de los jueces. La obra también se ocupa de estudiar en un apartado especial la responsabilidad patrimonial de la administración tributaria, los presupuestos para que opere, las causas de las cuales puede surgir la misma y los medios procesales para hacerla efectiva, aspecto en el cual se denuncian desafortunados criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que hacen inviables los recursos de nulidad a los cuales se acumulan pretensiones de condena al exigir, en este caso, el tránsito por lo que el maestro Luis Enrique Farías Mata llamaba las horcas caudinas del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República. Concluye el libro con una aproximación hacia el estudio del muy actual tema de la digitalización de los procesos, examinando pormenorizadamente cuáles serían las bases legales y constitucionales para implantar juicios contenciosos tributarios virtuales, habida cuenta de la disrupción causada por la pandemia COVID-19 y de la indetenible expansión de los algoritmos, la inteligencia artificial y la realidad virtual a todos los aspectos de la vida y por lo tanto también del derecho. Esta obra ha sido escrita para exhibir la grave desinstitucionalización que ha sufrido el sistema tributario venezolano durante los últimos 20 años en los planos del derecho tributario formal y del derecho tributario procesal o procesal tributario. Pero como la mera denuncia nada abona para el mejoramiento de las cosas y el progreso de las instituciones, el libro se encarga también de dibujar una hoja de ruta para corregir y rectificar lo que está mal, para perfeccionar lo que está bien y para introducir regulaciones novedosas y avanzadas que lleven nuestro país a la vanguardia de los sistemas tributarios del mundo, en especial en cuanto concierne a la protección de los derechos de los sujetos pasivos de la imposición. Estamos firmemente convencidos de que corresponde a la intelectualidad del país asumir un rol cada vez más activo para hacer frente a la degradación y la inopia educativa, cultural y moral de la sociedad, como desde hace tiempo lo está haciendo esta noble corporación y otras instituciones del país. La consigna es formar, instruir, sembrar valores y entusiasmar a quienes probablemente serán los factores de un cambio profundo y virtuoso que Dios mediante le devuelva a nuestra mancillada patria el rumbo perdido. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Fraga. Felicitaciones por su obra. Tiene la palabra el presidente de la Academia, doctor Humberto Romero Muz. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se complace por la presentación de estos dos brillantes libros del doctor Alan Bruder Carías y del doctor Luis Fraga Pitaluga. Estamos muy agradecidos a todos los presentes por su atención y con estas palabras doy por concluido este valioso acto. Muchísimas gracias a todos.